El tema de hoy les voy a explicar dentro de un instante. Nosotros tenemos un privilegio tan grande que no utilizamos, la verdad, al menos en toda su extensión, sino hasta cuando nos vemos en circunstancias apremiantes, es que nos acordamos de que existe algo llamado bendición y bendecir, que normalmente para muchos queda en una expresión de bendiciones solamente, pero va mucho más allá que eso. Y en los tiempos que se viven, hermanos, la verdad es que debemos repasar el tema o la materia de la bendición, de bendecir, porque más que nunca estamos siendo atacados. En muchos aspectos podemos estar más o menos bien informados y en otros estamos totalmente ignorantes. Por ejemplo, me haya tocado ya escuchar en un par de oportunidades, incluso llegaron a solicitarme literalmente: pastor, ¿por qué no nos vuelve a entregar aquellas predicaciones, estudios acerca de prepararnos para una crisis? Y yo digo, ¿por qué? Es que no sabe lo que va a pasar. Y depende de la persona, me han dicho que nos van a atacar los zombies y cosas por el estilo. Y como yo no estoy seguro de que así vaya a ser, es que lo digo de esta manera, no tomando en consideración el temor del cual se ven afectados algunos. Entonces, en ese sentido, vamos a ver si retomamos el tema de prepararnos ante una crisis. No lo he vuelto a hacer porque les voy a decir, hermanos, normalmente no antes de 4 años es que retomo un tema y siempre lo hago nuevo. De hecho, lo que vamos a ver el día de hoy lo consideramos el año 2017. En 4 sesiones, quería hacerlo en una, imposible. Pero prepararnos, debemos vivir preparados y preparándonos. Y les voy a decir por qué. El que ocurra una crisis a nivel mundial o nacional, siempre las hay, siempre las ha habido y cada cierto tiempo, cierta cantidad de años. Y de hecho, de eso nos advierten un poco las noticias, los medios, los que creen en conspiraciones, y no es que no existan, pero algunos creen más en las conspiraciones que en las promesas del Señor. Ese es el punto. Sin darnos cuenta de que el mal no va a llegar el 2024, sino que el mal nos acecha diariamente. Diariamente. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser en la tienda o en la esquina. Usted bien que va a comenzar a andar porque cambió a verde, pero el otro no respetó el rojo. Podríamos decir una desgracia fortuita. Pero la verdad es que el enemigo está detrás de todo. El enemigo, sus demonios y el mundo en general. Entonces, ¿qué hacer? Hacer uso de la bendición, de bendecir. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en esta oportunidad, mi plan es, y les aviso para los que quieran entrarle, digámoslo así, preparar a la iglesia para que recupere ese ministerio, el ministerio de bendecir. De hecho, la palabra dice que somos la luz y la sal del mundo, o sea, en otras palabras, que somos la bendición del mundo. Pero no solo por ser la gran bendición de ser los comunicadores del mensaje de salvación, que es lo más importante de todo, sino porque podemos bendecir. Y vamos a entrar dentro de un instante en materia y no lo hacemos. Mi esposa tiene la costumbre de bendecirme cada vez que salgo de casa, entre otros momentos, ¿no? Y a veces soy yo el que le digo, dame la bendición, bendíceme. Puede utilizar la bendición sacerdotal, que es la más común, o alguna otra. Y la verdad es que tiene tanta palabra que se da vuelo y yo pues salgo, pero bien fortalecido. Hermanos, tenemos que bendecirnos.
bendecir al cónyuge, bendecir a los padres, bendecir a los hijos especialmente, y estar preparados para bendecir a todo el mundo. De hecho, si se fijaron, decía bendecidos para bendecir, y ya parece, no sé, repetitivo, reiterativo o recurrente, pero no sin propósito, cuando le agregué siempre. Estamos constantemente probados, y esta semana ocurrió que tuve algunas experiencias en donde, consciente del poder de la boca, de la lengua o del habla, son como esos momentos donde dice, ¿y si en vez de bendecirlo le digo que le vaya mal? Ustedes lo han pensado, ¿no? Al menos algunos lo confesaron esta mañana durante el tiempo de escuela dominical. Y la verdad es que nosotros tenemos que perdonar siempre. Tenemos que bendecir siempre. Y aún a los que nos maldicen, nos persiguen. Entonces, cobra mucha relevancia. Vamos a hacer oración para que el Señor tome absoluto control de este tiempo tan especial. Padre amado, gracias porque llegó este tiempo que usted sabe, mi Dios, con tanta ansia se esperaba yo personalmente para compartir su palabra, y me imagino que cada uno de mis hermanos aquí presentes también. Rogamos, Padre, porque su Santo Espíritu pueda estar en control de todo y que pueda tomar nuestras mentes y corazones para que estemos decididamente concentrándonos en su palabra. En Cristo Jesús se lo ruego, mi Dios. Amén y amén. Entonces, vuelvo a decir, hermanos, lo que vamos a comenzar a ver no es algo fortuito, sino que tiene un propósito muy definido, y es que Iglesia Bautista del Calvario, como familia o incluso casta, vamos a llamarle, se transformen en agentes activos de bendición al mundo entero. Y la bendición comienza ¿dónde? En casa, y siempre todo para la gloria de Dios. Encontramos en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Preparé en las hojitas lo mejor que pude para que puedan concentrarse y tomar sus apuntes, o simplemente concentrarse poniendo atención, leyendo la pantalla, y si algo no quedó claro, acuérdense, estará el video disponible. Este versículo de Proverbios nos dice una cosa, nos dice dos cosas, pero yo destaco, hermanos, lo que está en blanco. No es porque el otro no sea importante, sino porque eso es lo que viene más a la sazón al tema que estamos tratando. También vamos a considerar un par de versiones porque usted pueda asimilarlo al máximo. Y nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Hermanos, ¿había considerado eso? Creo que normalmente recordamos el poder que tienen nuestras palabras, digámoslo así, cuando han ocasionado o mucho bien o han ocasionado mucho mal. Porque poderosamente nos llama la atención el gozo, la alegría, la felicidad o la tristeza, la amargura, y en algunos casos hasta la propia muerte. Los jóvenes, especialmente los adolescentes, muy susceptibles. Cuando viene uno y le dice, qué feo que eres, y viene otro y le dice, qué flaco que eres, y se van sumando todo ese tipo de palabras y de expresiones, llegan a casos extremos. Entonces los papás, por ejemplo, si hubieran sabido bendecirles de todas las formas posibles y todos los días, habrían podido de alguna forma contrarrestar los efectos negativos de las maldiciones, porque finalmente eso fueron lo que recibió en cada una de las expresiones que hace el mundo, y finalmente no solo muere una persona, sino que su alma se pierde. La vida y la muerte dependen de la lengua, hermanos. Esto es algo muy serio, y yo les voy a decir, hasta el día de hoy todavía puedo equivocarme, todavía me equivoco. ¿Y sabe usted cómo me siento? Y lo peor del caso, claro, usted dirá, debe equivocarse menos. Probablemente me equivoque mucho menos que usted o que algunos de ustedes, pero aún no soy perfecto. Y cada vez que me doy cuenta o me percato de que mi palabra no fue la mejor, no fue de bendición, yo me avergüenzo mucho. Razón por la cual estoy tan interesado como usted en repasar el tema. La lengua puede traer vida
o muerte. Paráfrasis, para concluir el versículo: con la boca se puede bendecir o maldecir. La decisión, la opción la tomo yo. Por supuesto, la palabra del Señor nos enseña que no solo somos bendecidos, sino que como pueblo, como hijos de Dios, como familia, somos bendecidos no para acumular, no para nosotros vivir nosotros solamente una vida plena y abundante, sino para que por medio de nosotros muchos otros sean bendecidos. En medio de las experiencias de esta semana, aplicando todo lo que hemos, nada más me faltó bendecirle. Quise bendecirle, pero no pude llegar hasta allá porque no tuvimos mayores oportunidades. Pero en el proceso hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar. Si usted no perdona, no puede dar el siguiente paso, que es bendecir. Pero en el fondo, sí, sin decírselo, claro que le bendije, porque no dije nada malo y porque ayudé, cooperé. Bueno, con la boca se puede bendecir o maldecir. Ahora, hermanos, es importante que nosotros aprendamos, y no es fácil incluso ser asertivo en el sentido de poder expresarnos eficientemente, eficazmente en todo lo que nosotros podamos sentir o pensar, y sin herir, sin lastimar, y todavía así todo poder bendecir a una persona. No es fácil y sin embargo tenemos que hacerlo. Ahora, si nosotros tenemos que llegar al punto de poder bendecir, de hecho, con acciones, y no hemos aprendido o no hemos dominado el arte, llamémosle así, de hacerlo con nuestros labios, con nuestras palabras, ¿qué es más económico? Más difícil será que lo podamos llevar a la práctica. Pero el que aprendamos a bendecir con los labios va a allanar y va a preparar el camino, incluso mentalmente, para bendecir de todas las formas posibles cuando llegue el momento o la ocasión. Muy bien, mis hermanos, bendecir. Y ustedes tienen unos espacios ahí provistos. Si el que gusta hacer el apuntito puede hacerlo. ¿Qué nos dice el diccionario? Invocar sobre una persona, un lugar o una cosa la protección de Dios y su Espíritu santificador. Créanlo o no, cada vez que entre a su casa, no solo una persona, pero también y siempre cuando entre una persona, cualquiera que ésta sea, y sobre todo si es desconocido, un vendedor, un vecino incluso, ore. No solo ore para bendecir a la persona, porque probablemente no va a tener la oportunidad ni se vaya a dejar, pero para bendecir su casa después de que la persona se haya ido. Y ahora, si usted es previsor, va a orar antes, de manera que la presencia del Señor esté ahí permanente, santificando y librándole de todo mal, de todo ataque del enemigo. Hermanos, tan cierto es que estamos bajo ataque que ni dormidos podemos decir que estamos libres. Razón por la cual no se puede ir a la cama sin invocar la presencia y la protección de Dios sobre su vida y su familia. A la hora de bendecir también decimos consagrar una persona o un lugar o cosa para Dios. Nosotros debemos consagrar toda nuestra vida, toda nuestra familia, toda nuestra casa para el Señor. Pero también hay cosas que de manera muy especial nosotros las dedicamos o las consagramos. Por ejemplo, como iglesia, para que podamos entender mejor todo lo que pertenece a la casa del Señor, los asientos, los micrófonos, etcétera, etcétera. Razón por la cual no se trata de mala voluntad de ninguna manera, pero es la razón por la cual las cosas que son de la casa del Señor no pueden ni deben salir de aquí, porque han sido bendecidas, porque han sido consagradas para ese propósito. Y les voy a decir que todos debemos aprenderlo. Y estamos aprendiendo. Y si alguien tiene algún comentario, alguna instrucción, y yo les voy a decir porque debemos estar tan dispuestos a aprender, yo lo estoy, que si alguien viene y me dice y me enseña algo a mí, con gusto lo tomo. Pero seguimos respecto de bendecir, otorgar Dios protección o favores a una persona. Entonces decimos así: el Señor te bendiga. Dios le bendijo con toda suerte de bienes. Dios nos bendice. Dios nos ha bendecido. Y continuamos aprendiendo como pueblo de Dios, como hijos de Dios, somos tremendamente bendecidos. De tal manera que
muchas veces he optado por cambiar la bendición en el sentido de que usted ya está siendo bendecido por Dios. Bueno, que Dios le bendiga más o que Dios le bendiga mucho más. Cuarto y último acerca de bendecir, expresar gran satisfacción, agradecimiento y felicidad por algo que se considera positivo y beneficioso. Palabras claves, apunte para que usted simplemente pueda recordar. No quiero que se me vaya a perder en sus apuntes. Y una expresión que dice esto es como: bendigo el día en que llegué a esta iglesia. Hermanos, y yo literalmente lo pensaba, bendigo el día que llegué a esta iglesia, a este lugar, a esta familia. Por muchas cosas. Primero porque fue la que me recibió, no solo a mí, donde quiera nos recibíamos a los dos, sino que me recibieron con mis hijos, que eran nada más 6, sin hacer ninguna diferencia, y ese fue el motivo por el que me quedé. Como las cosas no eran las mejores en su tiempo en este lugar, ¿sabe qué? Me planteó muchos desafíos que me permitió crecer, y así sucesivamente. Ya van a ser 25 años y sigo feliz y agradecido de estar aquí. Entonces, bendigo el día en que Dios me trajo hasta este lugar. Ahora hablemos de bendiciones. Bendiciones, oraciones. Quiero decirles que todo esto es un solo párrafo que ha sido cortado para el entendimiento y para los apuntes de los que lo quieran hacer. Oraciones invocando la bendición de Dios sobre otros. Oraciones invocando la bendición de Dios sobre otros. Si usted se fija, hasta aquí no es tan difícil. Usted puede hacerlo. Usted debe hacerlo. Y lo que es más, usted tiene que estar preparado donde quiera que vaya y ante cualquier circunstancia a hacerlo. Se encuentra con alguien que está en dolor, alguien que está llorando, alguien que está problemado, etcétera, etcétera. Usted tiene poder y autoridad de parte de Dios para hacerlo. No lo ha ejercido probablemente, pero el día de hoy usted va a ir cobrando ese valor para hacerlo, porque somos entes de bendición. Frecuentemente, estas oraciones de bendición son dichas en momentos de separación inminente. Por ejemplo, y aquí es donde por eso he estado haciendo estas correcciones, como cuando un hijo, porque es bastante práctico, se va a ir a estudiar lejos de casa. Entonces el papá, la mamá se están preparando, no creo que lo improvisen en el momento, pero para hacer oración y para orar y para bendecirle. Cuando un hijo va a ser enviado a overseas, a otro lugar, que está en el Army, por ejemplo, y los papás cobran preocupación. Pero ¿sabe qué? Y vuelvo a decir, no hay que esperar ese tipo de situaciones que ya son como urgentes, sino que debe ser una práctica diaria. De hecho, en una oportunidad escuchaba algo así como una charla en donde la gran diferencia, el pueblo de Israel como pueblo, y nosotros tenemos mucho más privilegio y bendición que ellos para la práctica de esto, bendicen cada día a sus hijos con la bendición sacerdotal. Van en el carro y les van bendiciendo, les dejan ahí, les van bendiciendo, y me contrastaban otras culturas como las Latinoamérica, en donde en el carro pues van peleando. ¿Y tú qué tal? Hermanos, Iglesia Bautista del Calvario es distinta y va a marcar la diferencia, y está aprendiendo y sigue aprendiendo, y se va a hacer diestros en el arte de bendecir o en el ministerio de bendecir. Entonces frecuentemente son dichas en el momento de una separación inminente, y a veces también como un saludo de bienvenida. O en cualquier ocasión que se considere necesaria o pertinente. Y en este sentido yo soy partidario incluso de crear las oportunidades o de estar atentos a las oportunidades. Si hay cualquier situación, usted puede preguntar y pregunte, ¿quiere que ore? ¿Quiere que le bendiga? Hay en el mundo personas que no tienen en realidad nada que ver con Dios y ofrecen bendecir u oraciones de bendición. Hay una panadería en San Benito que todos debieran conocer, está muy buena.
Ya no me acuerdo, el otro día quería recordarme cuál es el nombre para recomendarla, pero ahí siempre me llamaba la atención que había unas tarjetitas. Y ofertaba así literalmente oraciones de bendición, y no sé si se ponía Mano Santa, no sé, él se ponía un seudónimo y estaba el teléfono, y no estoy seguro si la dirección. Lo cierto es que me llamó tanto la atención que un día lo llamé, oiga, ¿y usted qué es? ¿A qué se dedica? Resumiendo la historia, no era cristiano, para nada. Y uno, ¿cómo tiene que hacerle para ir? Y yo queriendo investigar, ¿no? Y para que haga oración, pero en persona me gustaría a mí. Me dio la dirección y con Google se la busqué. Y estoy hablando, ya lo hice hace muchos años. Y era una casita que se estaba derrumbando y estaba no sé por dónde, lejos. Sí en Brownsville, en el área, pero para las afueras. Y yo dije, wow, qué cosas. Y él hasta ganando dinerito. Imagínense ustedes. Usted no va a ganar dinerito, pero va a ganar puntos en el banco del reino de los cielos por ser motivo de bendición. Aprovechelo y disfrútelo. Muy bien, vamos entonces, hermanos. Ustedes tenemos 2 puntos el día de hoy y recuerde, vamos a ver aquí que hay ciertas personas a las cuales, en términos generales, hemos asumido que es su prerrogativa o que es su privilegio, incluso que es su profesión. Veamos, bendiciones pronunciadas por sacerdotes. En Números capítulo 6, versículos 22 al 27, en extenso tenemos la más conocida de las bendiciones y que utilizamos normalmente. Nos dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Ponga el nombre de Jehová en la y las personas a las cuales usted quiera bendecir. ¿Y qué es lo que hará él? Le bendecirá. Me llama mucho la atención, hay gente que practica ciertas ramas de brujería, y ellos incluso se atreven a usar el nombre de Jesús en la parte buena, entre comillas. Y le hacían una entrevista a uno de ellos: ¿y por qué lo haces? Porque en el solo nombre hay poder. Y ellos también, queriendo hacer uso de todos los poderes posibles, hermanos, y nosotros no lo estamos haciendo. Y al final de esto, con la ayuda del Señor, por eso digo, sígale, no se lo pierda, quiero proveerles de un material en tarjetas para que se comience a practicar la bendición de todo el mundo, pero muy especialmente de los más propensos y vulnerables, que son los hijos, los niños chiquitos y los hijos en general, son jóvenes todavía. Porque el enemigo por todos los medios está atacando. Bueno, tenemos un ejemplo, hay otro ejemplo. En Números 6, 22 al 27 tenemos a Aarón y sus hijos. Bueno, ahí lo he subrayado. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Deuteronomio 21, 25, los sacerdotes hijos de Leví. Pero seguimos dentro del sacerdocio oficial dentro del pueblo de Israel. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Si usted se hubiera quedado, o si nos hubiésemos quedado, o si nos quedáramos solamente en el Antiguo Testamento, podríamos llegar a pensar erróneamente que el bendecir, y como ministerio incluso que debemos asumir, sería algo reservado exclusivamente o para Aarón y sus hijos o para los levitas. Y sin embargo, vamos a descubrir algo interesante. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví para bendecir en el nombre de Jehová. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 20 hay un sacerdote, el sacerdote Elí, que bendice a Elcana y a su mujer Ana después de haber entregado a su hijo Samuel al cuidado de él, al templo, diciéndoles: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo:
Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y Jehová respondió, ¿honró esa bendición? Sí. Cuando usted tenga la oportunidad de bendecir, usted, si se presenta la oportunidad, ese es una revelación, aplicando lo estudiado, una invitación de Dios a usted para que usted participe con Él en lo que Él está haciendo ya o en lo que Él quiere hacer. Él quiere bendecir a esa persona y a quién quiere utilizar para ello. A usted. Y si usted deja pasar, usted siente y siente, no solo porque hay necesidad, sino porque además el Espíritu le dice, ve, ora, y no lo hace, estaría desperdiciando una oportunidad, y no solo eso, estaría desobedeciendo. Y al desobedecer no significa que no vaya a tener otra oportunidad, puede tenerlas, pero es muy probable que no pase Dios por alto ese acto de desobediencia. No aceptó la invitación, no obedeció. Entonces, hermanos, por eso estamos también en esto. En 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 27, vemos todavía otro ejemplo en donde sacerdotes están realizando el ministerio, el acto de bendecir. Dice, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída por el pueblo y por supuesto oída también por Dios. Bendijeron al pueblo, hermanos. De hecho, hace no mucho tuvimos una experiencia y no significa que el pastor no tenga un rol, incluso no significa que no sea importante dentro de la congregación. Dios le puso como tal. Pero eso no significa que usted no pueda orar o bendecir, o que el pastor sea el único. Entonces la idea es que pueda tomar conciencia de su responsabilidad en el ministerio de la bendición. Ahora, se fijó que lo único que estuvimos viendo fue casos de sacerdotes, quienes oficialmente en el Antiguo Testamento recibieron de parte de Dios, dentro de sus obligaciones o deberes, el ministerio de bendecir al pueblo de Dios en el nombre de Jehová. Escuchaba al pueblo, escuchaba a Dios, Dios honraba esa bendición, esa oración y bendecía. Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, un pasaje recurrente, no el único, pero el más importante, que nos habla acerca de nosotros mismos, no solo como hijos de Dios, sino como pueblos de Dios, y habla de ciertos atributos o características. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No cabe duda, mis hermanos, permítanme cambiar, que este es el ministerio más importante, porque el ministerio de anunciar esas buenas nuevas y las virtudes de nuestro Dios es algo que no pueden hacer ni los ángeles. Pueden hablar de salvación, del evangelio. Nosotros, solamente nosotros. Entonces, por eso sí es lo principal. Pero cuando habla de quiénes somos, obviamente, cada aspecto de quiénes somos implica una acción, un ministerio, una autoridad, un atributo, una bendición para nosotros mismos. Y ahí dice que somos, ¿qué cosa, mis hermanos? Real sacerdocio. Usted es un sacerdote. Y en casa, ¿quién es el sacerdote? El varón. No significa que el esposo no lo sea, pero el sacerdote, entiéndase, como cabeza visible del hogar y de la familia, es el hombre. Tema pendiente, pero así es. Pero de ahí en más, todos como hijos de Dios, ya no hay diferencia, dice la Biblia, entre judíos o hebreos, gentiles,
griegos, ni siquiera entre hombre y mujer. Entonces, todos tenemos o tienen ese privilegio y esa bendición. El pueblo de Dios, la iglesia, los hijos de Dios, entonces son bendecidos para bendecir. Recuerde que en primer lugar y por sobre todas las cosas, la más grande bendición que nosotros podemos dar a alguien es la comunicación de las buenas nuevas del evangelio de la salvación. Pero no es la única, y de ahí en más podemos bendecir y debemos bendecir. Bendecimos en todo momento, hermanos, no solo haciendo una oración o entregando una bendición, sino, recordemos una vez más, en nuestras palabras, en lo que decimos y en cómo lo decimos. Y pensaba yo en esto, era bien enojón, yo. De verdad que pienso que ya soy mucho menos enojón. Al rato voy a estar como niño, viejito. Y con todo lo que haya creído o crea haber avanzado, todavía me encontraba con algunas noticias no del todo gratas en el siguiente sentido. Y me decía mi hijo, Danielito, y me dijo ayer mismo, creo que fue, ¿estás enojado? No, hijo, ¿cómo se te ocurre que voy a estar enojado? Si yo te amo tanto, tú eres el amor de mi vida, que no se entere mami. Y así sucesivamente. Me dice, es que parece que que estuvieras enojado. Les voy a decir, sí me dolía porque eso me decía que aún me falta. Hay que arreglar la carita. Sí me dolía. Y no estaba enojado. Aún el arte de hablar, más bien de comunicar, con todo lo que somos, porque con todo lo que somos comunicamos, no está dominado a la perfección o al 100%. Y razón por la cual, es un motivo más, he orado mucho, mi esposa ora por mí, sé que el Señor ha hecho una gran obra, pero sabe que todavía falta. Y con esto quiero decirle, hermano, de que puedan estar conscientes de que nosotros podemos bendecir, ser motivo de bendición, o de todo lo contrario, en todo lo que hagamos y cómo lo hagamos. Y aún, hermanos, en la presentación. Y les voy a compartir algo que no he terminado de compartir. Quizás lo mencioné no con todo este detenimiento, pero para que vea usted cómo comunicamos con todo y por eso debemos poner atención. Yo creo que era algo muy usual y por muchos años el vestir de la forma y mejor de lo que lo estoy haciendo ahora, en el sentido de que iba todavía andaba medio fancioso. Después dijimos, el lugar en donde estamos aquí nosotros, pues no es un lugar, digámoslo, de los más caros de la ciudad. Y a mí me causaba preocupación para que vea incluso cómo a veces con buenas intenciones las cosas no resultan como uno quisiera. De que pudiera entrar alguien, y normalmente cuando llegaba a entrar alguien del barrio era gente que tenía necesidad, gente pobre. Algunos de ellos de los que lavaban carros, incluso de los que estaban bajo el puente y así sucesivamente. Entonces surge la idea de que podamos hacer más, no solo atractiva, sino más bien acogedora para la persona que viene por primera vez, y dijimos, vamos a cambiar y nos vamos a poner más casuales. Jeans, no corbatas necesariamente, y mucho menos trajes. Muy bien, pasaron los años, no vimos los resultados que hubiésemos querido. En ese sentido, no entraban. Entonces seguir así aquí pues no tenía mucho sentido. Y un buen día en una plática nació que uno, ¿y por qué no viste de traje? Me dice el pastor. Le compartí toda la historia con lujo de detalle. Y alguien dice, pastor, pero ¿y qué tal si para la cena del Señor? Ese día el Señor me habló. Bueno, la cena del Señor. Y después volvimos a analizar, bueno, cómo es nuestra iglesia, cómo está constituida nuestra iglesia. Y la decisión llegó de volver a esto,
todos los domingos, ya no solo la cena del Señor, y el día miércoles nos permitimos cierta libertad. Entonces, primero el escuchar, el poner atención, seguir de alguna forma consejo, y luego, porque viene esto, la comunicación. Todo de nosotros habla, todo de nosotros comunica. Y puede ser motivo de bendición. Entonces yo entiendo, es que alguien probablemente dice, voy a traer a un colega, hay gran porcentaje de profesionistas en nuestro medio, voy a invitar a alguien y pues no quiero que me miren a menos al pastor y por eso lo quiero ver bien arregladito. Lo tomé así yo, por haber dicho a lo mejor, lo podría tomar de otra manera. Bueno, aquí estamos. Todo habla y la idea es que podamos comunicar para bendecir. El pueblo de Dios bendecido para bendecir. Vamos a ver el segundo grupo, y esto es la segunda parte del día de hoy, lo tienen en sus hojitas, bendiciones pronunciadas por reyes. Antes decíamos buenos sacerdotes, pero es que, pero ya vimos que el Señor nos da autoridad. Reyes, es que reyes son reyes. Bueno, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 54 al 61, encontramos a Salomón. Hermosa bendición, dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés a su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desamparen ni nos deje. Muy bien. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Hago un pequeño alto para decirle, hermanos, oración preciosa, bendición preciosa. Y como usted está apuntando, y si no después les voy a dar una hojita, nos pueden servir de ejemplo para maravillarnos de la palabra de Dios, de las bendiciones hermosas, ya sea para que pueda usted parafrasearlas y utilizarlas o incluso volverse creativo y hacer las suyas propias. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Un rey bendiciendo. Y me encantaba la oración de Samuel. Líbreme el Señor de no orar por ustedes. Y yo oro por ustedes. Oramos, mi esposa, mi familia, por ustedes. Y por eso sé que el Señor va a sacar adelante en cualquiera sea la circunstancia que esté pasando, porque oramos y porque les bendecimos. Y porque mire lo que iba a decir, pero todavía, no solo como pastor, pero digo, porque como papá, y de hecho a muchos les veo así como hijos, lo único que quiero y que anhelo en la vida es que puedan ser personas exitosas. Exitosas, o sea, que honren a Dios, o sea, que tengan una vida plena y abundante. Y para honra y gloria de Dios. Porque esas vidas comunican la veracidad del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Imagínese usted, no, Dios bendice, y con los zapatos rotos. Pues esa bendición no la quiero yo, dirá el mundo. Tenemos una responsabilidad. Así lo siento. Y creo que el Señor, viendo la sinceridad del corazón,
es que ha honrado ese pensar. Y de hecho, desde que nos casamos con mi esposa, ella siempre bendiciéndome y bendiciéndome, y que el Señor pueda depositar toda su bendición sobre mí. ¿Sabe por qué dice ella? Porque no me gustaría, no quisiera que otros, incluyendo la familia, incluyendo hermanos, puedan decir, míralo cómo está por dedicarse a... A mí no me habría molestado, pero como quiera, yo le pedí al Señor que Él pudiera bendecirme, que la familia pudiera estar agradecida de Dios, y no que pudiera ocurrir todo lo contrario, y razón por la cual, o una de las razones por las cuales muchos hijos de pastores, ¿qué pasa? Ustedes saben. Y yo toda la vida le enseño a mis hijos, la iglesia es nuestra familia, la iglesia es nuestra bendición. Y creo que lo han entendido bastante bien. Entonces, otro ejemplo de rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, otro rey pronunciando una bendición, lo tenemos ahí. Y aquí tenemos nuevamente a Salomón, en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos 3 al 11. Y volviendo el rey Salomón, bueno, el paréntesis de Salomón lo puse yo. Y volviendo el rey su rostro, aquí está, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo. Ahí está subrayado. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar cada casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Hermanos, siempre me ha llamado la atención, de hecho, creo que me lo voy a aprender, estuve viendo un video porque digo, ¿qué es esto de persignarse, santiguarse? Y hay otra cosa, son 3 palabras. Y porque cuando le he tratado yo de hacer, no sé cómo se hace ni para dónde. Se me hace que me las voy a aprender, te lo prometo. Pero eso lo asocio con esto de que siempre, y uno ve en las películas, la mamá mexicana, y le hacen, no me la sé hacerla, pero me imagino que es la cruz, no sé, para allá, para acá, y le hacen tan bonito. La mamá que no lo deja ir, si no la da la bendición. Y el hijo, la hija que no sale, si no pide la bendición, si no recibe la bendición. Y ellos, con menos conocimiento que nosotros, tienen la práctica tan bonita de bendecir. Mamá, levanten la mano las que bendicen diariamente a sus hijos, a la entrada y a la salida, o a la salida y a la entrada. Bastantitas. Y me imagino que algunas de lejos, pero vuelvo a decir, una cosa, y no es que no sea bendición,
porque algunos yo sé que se están aprovechando, pero no les voy a desenmascarar más. Una cosa es la oración, y todos oramos todos los días y por todos. Pero los que tenemos en casa, pues no se pueden quedar con la oración de la noche. Si usted lo tiene ahí en la mañana, lo puede bendecir en vivo y en directo, en el momento y con todo. Eso implica, pues, no tendrá que hacerle así, pero ¿sabe qué? Lo puede abrazar, lo puede besar y bendecirle. No todos tienen la bendición de llegar a la escuela y encontrarse con un ambiente celestial. Muchos niños, más de lo que usted puede imaginar, se van todos los días. El ir a la escuela es una tortura. Es una tortura. No quieren ir. Algunos hasta se los tienen que mandar así. Y se van llorando. Los bajan llorando. Y luego regresan. Algunos hasta llorando. No quieren hablar. Están enojados. Y en la casa están con muchas actitudes negativas. Con agresividad, con ira, enojo, depresión, etcétera, etcétera. Porque entiéndase, la escuela para muchos es una tortura. Usted no sabe qué es lo que pueda estar pasando. Y en los tiempos que se viven no se sabe qué es lo que pueda pasar. Entonces, digo, con los shootings que hay en las escuelas, por eso es tan importante y por muchas razones más, los hijos mi mayor preocupación, pero todos los cónyuges mutuamente tenemos que bendecirnos para protegernos, que los hijos puedan recibir bendición. Al final de estas jornadas, con la ayuda del Señor y con la instrucción de su palabra, todo papá, toda mamá va a estar preparado para hacerlo, en vivo, en directo y en el momento mismo. Bueno, el pueblo de Dios, vimos los sacerdotes, vimos los reyes, estamos viendo gente importante, gente en posiciones elevadas que bendicen y que pueden bendecir, pero el pueblo de Dios, y recordando en primer lugar el versículo que ya habíamos visto, dice que es el pueblo de Dios, los hijos de Dios, linaje escogido. Ahora, yo he unido esto, como linaje escogido ya nos habla bastante. Linaje, primero habla del linaje y luego del linaje escogido, y no por nada está unido a esto. Real. ¿Será una exageración? Bueno, vamos a ver dos versículos. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El mismo Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, aquello que nosotros pudiéramos haber pensado erróneamente, que la oración de bendición y en determinadas oportunidades incluso la imposición de manos, era un ministerio, un privilegio reservado para unos pocos en posiciones altas como sacerdotes o reyes. Y sin embargo, el día de hoy vemos que ese mismísimo privilegio, y esto es lo más importante de todo, no solo se lo da Dios a usted, sino que Él le da a usted la misma autoridad de rey y de sacerdote, o de sacerdote y rey, para que usted lo ejerza. Sobre todo el mundo. Pero comenzando ¿dónde? En casa, con el esposo, con los hijos. El pueblo de Dios bendecido para bendecir. Cuando estemos concluyendo todo esto, la idea es que cada persona que forma parte de la familia del Calvario sea un ente de bendición donde quiera que vaya, donde quiera que se presente la oportunidad, donde quiera que se le solicite, y por supuesto siempre para honrar y glorificar a Dios. La última detalle sería esto: entendamos, hermanos, que el bendecir es un acto de fe en Dios, que nos ama y que nos quiere bendecir, y quiere que nosotros mismos seamos entes de bendición, luz, sal, para honra y gloria de su nombre.
Pero el pronunciar algo, eso va a requerir de que usted tenga la fe suficiente y necesaria. Muchos no lo hacen precisamente porque no tienen la fe. Pero si usted lo va a hacer, tiene que tener fe y hacerlo con fe para que sea una realidad en la persona a la cual usted quiere bendecir. Por eso estamos tomando la palabra, porque la palabra nos dice la verdad y la verdad nos fortalece, nos autoriza a hacer y a desarrollar este ministerio. Les invito a que puedan inclinar su rostro, mis hermanos. Vamos a orar. Padre amado, le queremos dar muchas gracias. Le doy muchas gracias, mi Dios, porque el día de hoy usted llama nuestra atención poderosamente a un ministerio no del todo bien observado en nuestro medio, y sin embargo es lo mejor de lo mejor que podemos hacer siempre. Yo ruego porque cada uno de mis hermanos, porque todos sin excepción puedan cobrar confianza, conocimiento y seguridad en la autoridad que usted nos concede para realizar este ministerio. Que plenamente convencidos de ello y con mucha fe estemos dispuestos y preparados para hacerlo, para desarrollarlo en todo momento y en todo lugar, y muy especialmente comenzando en casa con los nuestros. Padre, es el comienzo de una jornada breve, pero que creo será firmemente, grandemente aleccionadora para nosotros. Ayude que todo el que ha comenzado pueda llegar hasta el final de ella. Y que decididamente, Padre, a partir de hoy mismo, comencemos a prepararnos y a practicarlo más. En Cristo Jesús, nuestro Señor, mi Dios, le ruego estas cosas. Amén.